Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Vamos a dar inicio con esta transmisión. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos acercamos, Señor, confiadamente al trono de tu gracia. Gracias por mis hermanitos que ya están listos para oír tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Gracias, Señor, porque tú eres tan bueno con nosotros que cada día nos alimentas con tu escritura. No solamente de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de tu boca. Muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos Hechos capítulo 28, desde el verso 11. Y hermanos amados, esta es la última parte del libro de los Hechos. Gracias al Señor hemos llegado hasta aquí y hasta donde el Señor nos permita, ya que Él viene pronto, proseguiremos, hermanitos. Muy bien, dice así la palabra de Dios. El tema de hoy es ellos oirán. Hechos 28:11. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Amén, hermanitos. Veíamos el día de ayer acerca de donde estaban ya parados, ya que pasó, hermanitos, el naufragio, la tormenta, y donde se hicieron muchos milagros de sanidades, ya que Pablo, siendo mordido por una serpiente, no murió. Eso fue una señal para la gente de allí, la gente nativa. Y ahora, hermanitos, ellos recibían el evangelio. Dice el verso 11 que estuvieron allí 3 meses, hermanitos. O sea, no fue poco el tiempo que estuvieron. Claro que eso dio pie para que se predicara el evangelio en ese lugar. Y ahora, hermanitos amados, dice el versículo 13. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y al día siguiente, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Allí encontramos a algunos hermanos, los cuales nos rogaron que nos quedáramos con ellos 7 días. Luego fuimos a Roma. Hermanitos, había como cierto acceso, oportunidad y cierta relativa libertad, ya que Pablo estaba en calidad de detenido, ya estaba en un proceso, hermanitos, y él apeló a César, y esa era su meta, su destino, llegar a Roma. Pero, hermanos amados, en el trayecto, pues él seguía predicando, y de parte de Dios había esa libertad. Aquí habla en el verso 14 de hermanos que hasta le pidieron que estuviera él con ellos 7 días, y bueno, a eso me refiero con esa relativa libertad. A un preso, hermanitos, o en esa calidad, él podía predicar la palabra de Dios y moverse con esa cierta libertad. Ahora verso 15. De donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cobró aliento, hermanitos, porque todo ese tiempo pues había estado con gente, claro, entre otros presos, soldados romanos, gente, hermanitos, a los cuales les predicaba el evangelio, pero ahora tenía un encuentro con otros hermanos, y esto, hermanitos, le dio aliento. Verso 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo vigilara. Algo así, hermanitos, como un arresto domiciliario. Él tenía esa libertad y podía, hermanitos, recibir a mucha gente incluso que lo fuera a ver, porque no estaba en prisión, sino como en una casa. Y aparte, hermanitos, y claro, un soldado lo tenía ahí custodiando. Y hermanitos, en otras partes, el apóstol Pablo hace mención de unas cadenas. O sea, se entiende, estaba como esposado o encadenado.
en ese tiempo. Pero así, hermanitos, él mencionaba que la palabra no estaba presa. Vemos la misericordia de Dios, hermanitos, el grande amor de Dios. Y bueno, en este caso, no como en el caso de Juan el Bautista, en este caso había libertad hasta de recibir visitas. Y hermanitos, pues estar en una casa, no en prisión. Y bueno, Juan el Bautista, hermanitos, fue arrestado y encarcelado y luego decapitado. También el apóstol Pablo dio su vida, hermanitos, por el Señor, por el Evangelio. Ahora dice, verso 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, aunque no tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. 21. Entonces ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido ninguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, o sea, se refiere a los cristianos, nos es notorio que en todas partes se habla contra ella, contra el Evangelio, hermanitos. También se le conocía el camino, así se le llamaba. 23. Habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Él predicaba, hermanitos, a estos judíos. Claro, ellos eran judaizantes y les quería convencer acerca de Yeshua HaMashiach, el Señor Jesús. Pero vemos el resultado. Verso 24. Algunos asentían, o sea, estaban de acuerdo a lo que él decía, pero otros no creían. 25. Como no estaban de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y por los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Esta profecía, hermanitos, también fue mencionada por el Señor Jesús, y claro, se refiere a los judíos que oían pero no aceptaban el evangelio del Señor Jesús. Ahora sigue hablando Pablo en el verso 28. Sabed pues que a los gentiles, también conocidos como incircuncisos, no judíos, gentiles, es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y ciertamente, hermanitos, nosotros aquí de este lado en América Latina, pues no somos de sangre judía. Sin embargo, hermanitos, cuando se nos ha predicado la palabra de Dios, el Evangelio, hemos creído con todo el corazón. Esto no es de nosotros, hermanitos, pues el que nos ha llamado es el Señor Jesús. Porque escrito está: he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oímos su voz, pero fue él el que nos llamó, hermanitos, a su salvación. Bueno, ahora, hermanos amados, también el Señor Jesús habló mucho de los gentiles. Él decía: tengo ovejas, tengo también otras ovejas de otro redil.
O sea, no eran judíos, a eso se refiere, que ellos oirán, ellos creerán, tendrán un pastor. Y hermanitos amados, se ha cumplido esa palabra con nosotros. Y seguimos predicando el Evangelio, hermanitos. Ahora, hago un paréntesis para mencionar que tienen argumentos, tienen fundamentos los judíos actuales para no creer en el Señor Jesús. Ellos, hermanitos, reprueban al Señor Jesús que porque no cumplió la profecía de traerles paz. Ellos también le conocían como príncipe de paz, o esperaban al príncipe de paz. Y cuando Él viene, hermanitos, la primera vez, cuando vino en carne, les habló de paz espiritual, no nacional. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y hermanitos amados, ellos esperaban que libertara a Israel de sus enemigos que los oprimían en ese tiempo, romanos. Y no, hermanitos, Él les habló de amar, perdonar, poner la otra mejilla, perdonar al oponente. Y los judíos hasta la fecha, hermanitos, no lo aceptan. No aceptan, hermanitos, que Él sea el Salvador. Pero sin embargo, nosotros le hemos conocido, porque Él se manifestó a nosotros. Eso es por su grande misericordia. Ahora, hermanitos, dice el verso 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y si, hermanitos, a partir de allí se empieza a predicar, hermanitos, claro, ya había pasado con anticipación, pero la concentración de la predicación de Pablo, pues ya iba más a los no judíos, a los gentiles. Ahora, se ha mencionado, hermanitos, que la iglesia primitiva, la iglesia que estableció el Señor Jesús, claro, hermanitos, que comenzó con judíos, claro que sí, los 12 apóstoles, todos ellos judíos, el apóstol Pablo. Pero ahora, hermanitos, debido al rechazo de los judíos, pues Pablo tenía que seguir predicando, y él lo admite en sus cartas, de que él es apóstol a los gentiles, apóstol a los de la incircuncisión, y Pedro era considerado apóstol a los de la circuncisión, o sea, los judíos cristianos. Ahora Pablo, hermanitos, claro que predicaba en las sinagogas, y lo hemos visto, pero ese rechazo continuo de los judíos causó esto, de que él, hermanitos, se concentrara más en los gentiles. Ahora, claro que en sus epístolas va a hablar de que él anhelaba que su pueblo viniera al conocimiento de Cristo Jesús, y que él amaba tanto a su pueblo, o sea, a Israel, que era capaz de hacerse anatema con tal de que ellos se salvaran. Pero habla también de la dureza del corazón de ellos, que tiene cierta duración y plazo, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Ese tiempo, hermanitos, nuestro tiempo, nuestra época, también se le conoce como el tiempo de la iglesia, tiempo de gracia. Cuando la iglesia se vaya, hermanitos, entonces se retoma a Israel, ya que Israel no fue ni reemplazado ni desechado. Sigue siendo el pueblo amado de Dios. Ahí tenemos al Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Para que fuésemos salvos, pues ellos fueron endurecidos también. Pero ahora, hermanitos, que nos vayamos, el Señor los retoma en ese tiempo que se le llama la semana 70 de Daniel, angustia de Jacob, gran tribulación. Y, hermanitos, un periodo de 7 años, la semana 70 que le faltaba al profeta Daniel, o sea, él profetizó, pero no se cumplió en el tiempo, hermanitos, aquel, sino hasta ahora, para que hubiera una pauta, un paréntesis, para que nosotros fuésemos salvos cuando se nos predique el Evangelio. Muy bien, hermanitos, retoma el Señor a su pueblo. Y claro, hermanos, no da tiempo, pero las escrituras son muy claras.
del plan que Dios tiene con Israel, que se endureció por un tiempo y sin embargo es el olivo original y nosotros somos el injertado. Así que, hermanitos, ese tiempo de gracia, el periodo de la iglesia se termina y el Señor vuelve a tomar, y así se le llama también la angustia de Jacob, esos 7 años terribles de gran tribulación. Y son para ellos. Muchos hermanitos argumentan que la iglesia debe de pasar también por ese periodo, pero la iglesia no rechazó, no desechó al Salvador, y ellos, para que crean, va a ser necesario que lo vean venir en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, dice la profecía. Nosotros, sin ver, creímos en Él, y hermanitos, Él es tan poderoso que nos convenció creer en Él aún sin verlo. Y hermanitos, eso se llama fe, y por gracia somos salvos. Israel, hermanos amados, pues tuvo su turno, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. El Señor Jesús dijo en Mateo 23 que cuántas veces quiso juntarlos como la gallina junta sus polluelos, pero ellos no quisieron. Y entonces nosotros sí oímos, hermanitos, creímos. No es un mérito, hermanitos, porque todo proviene de Dios, hasta esto también. Simplemente oímos y creímos. Ahora ellos creerán también. Aunque al inicio también el Señor Jesús dio una profecía. Dijo que alguien vendría en su nombre y a ese sí van a recibir. Se refería al anticristo. Van a creer en Él, lo van a abrazar. Él les va a causar un plan de paz de 7 años. Y como Él sí trae una paz relativa, una paz mentirosa, pero ellos no lo sabrán, en el momento creerán en el anti-Mashiach, anticristo, bestia, es el mismo. Y hermanitos amados, pues será el turno nuevamente de Israel. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dijo el Señor. Así que, mis hermanos amados, pues ahora Él se iba a dedicar, el apóstol Pablo, a predicar a gentiles. Ahora, de allí, mis hermanitos, de allí podemos entender ahora el contexto de las epístolas. Vienen las cartas, viene carta a los romanos, viene Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Filemón, Tito, todas esas cartas que parece que son más dedicadas a no judíos que a judíos. Ahora hay otra carta, hermanitos, que se llama Carta a los Hebreos, o sea, dedicada a judíos que escuchan el Evangelio y que van a creer en el Señor Jesús. Y todavía, hermanitos, hay teorías, y digo así, teorías, porque no todos están bien convencidos de que el apóstol Pablo sea el autor del libro de Hebreos. Bueno, espiritualmente, hermanitos, doy mi opinión. Su espíritu se parece mucho al de Pablo. No dice, no hay una dedicatoria al final, hermanitos, que dijera yo, Pablo, como en otras epístolas. Por ejemplo, uno que escribió también le ayudó, solo a escribir, pero Pablo dictaba. Hermanos amados, hay varios que le ayudaron. Y, o sea, él era el autor, Pablo, pero había a quien le dictaba. Y por eso, hermanitos, entendemos, había uno llamado Tercio, que le ayudaba a escribir las epístolas, pero eran la mayoría para esas iglesias que se habían fundado por su predicación. Pero claro que había judíos, pero en la mayoría eran gentiles. Y hermanitos, hasta el día de hoy hemos escuchado el Evangelio y tenemos esta salvación tan grande porque Dios levantó a un hombre llamado Pablo para que pusiera
este fundamento. Claro que la roca es Cristo Jesús. Hermanos amados, luego sigue el fundamento de los apóstoles y luego dice que cada uno mire cómo sobreedifica. Muy bien, ahora continuamos. Dice, hermanitos, verso 28 en adelante: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Cuando terminó de decir esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Recuerda, le mencionaba que era como un arresto domiciliario. Y recibía a todos los que a él venían. Podía recibir visitas de hermanos, de encargados, de líderes, de obispos. Y hermanitos, desde ahí también les escribía las cartas a las iglesias. De ahí la palabra epístolas. Cuando usted lee epístola a los romanos, epístola esto, o carta, es lo mismo epístola que carta, hermanos amados. Y dice, versículo 31, predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Estaba arrestado, pero la obra del Señor la podía hacer sin impedimentos. Oh, hermanitos amados, cuando escribió a Timoteo, fue cuando mencionó que ya estaba a punto de morir, que había acabado la carrera, que había guardado la fe, y que pronto, hermanitos, ya iba pues a partir de este mundo. Da a entender de que ya había sido sentenciado. Y sí, mis hermanitos, Pablo fue un mártir de la iglesia. Dio su vida, al igual que Pedro, hermanitos. Hay, hermanos amados, fuentes extra bíblicas que mencionan cómo murió cada apóstol. Hay unos que comentan que todos los apóstoles absolutamente murieron ejecutados. Hay quienes, hermanitos, comentan de que Juan no murió ejecutado, sino de edad, de ancianito. Otros mencionan que el apóstol Juan, Yohanan el amado, que sí murió porque fue arrojado a aceite hirviendo. De esas fuentes extrabíblicas se menciona que Pablo fue, hermanitos, crucificado al revés, porque él así lo pidió, porque no se sentía digno de ser crucificado como su maestro y salvador, el Señor Jesús, que no se sintió digno de parecerse a él en su muerte, así que pidió ser crucificado al revés. Bueno, son fuentes extrabíblicas de historiadores. Ya no es Biblia, claro, hermanitos, solamente es historia. Bueno, todos dieron su vida. El apóstol Pablo, hermanitos, dio su vida también. Y hoy tenemos esta palabra escrita. Bien dijo el Señor Jesús: cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y hoy la tenemos aquí. Y hermanitos, si hay siervitos de Dios que han escuchado estas transmisiones, principalmente a partir del libro de los Hechos, hermanitos, Dios nos ha hablado mucho a los siervos a través de las vivencias de los apóstoles. Pedro, Juan, Felipe, Jacobo, que son mencionados, hermanitos, en este libro de Hechos. También Pablo y otros, hermanitos, otros personajes como Agabo, que era un profeta, sus hijas, Bernabé, y hermanitos amados, Silas y los discípulos como Priscila, Aquila, Drusila, y así, hermanitos, nombres que trascendieron en la historia primitiva de la iglesia. Dios es bueno, y esta palabra y esta predicación ha durado hasta hoy, hermanitos. Es la palabra viva del Señor Dios Todopoderoso. Su palabra es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Acuérdense, hermanos amados consiervos, cómo sufrió el apóstol Pablo. Pues nosotros también estamos en la tierra, y dijo el Señor: en el mundo tendremos aflicción,
pero que confiemos en Él. Él ha vencido al mundo. Así que, hermanitos, si estas cosas les hicieron también a los profetas antiguos, nosotros, hermanitos, también podríamos tener vivencias de este tipo por causa del Evangelio. Así que no teman y no se desmayen, hermanitos. Prosigan a la meta, prosigamos a la meta del supremo llamamiento. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, gracias. Hoy, Señor, culminamos con el libro de los Hechos. Te agradecemos toda la palabra que tú nos has dado y todo consejo, Señor, acerca de tu obra a través de este libro de Hechos. Muchas gracias, Señor. Señor, solo tú nos ayudas, nos sostienes, nos sustentas diariamente. Y ahora aquí está nuestro corazón. Que cada palabra, Señor, sea recordada, haya quedado grabada en los corazones de mis hermanitos y sea para su edificación y la pongan por obra. En el nombre del Señor Jesucristo, muchas gracias. Amén, Señor. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanos amados. Si seguimos en la tierra todavía, mañana daremos inicio al libro de Romanos. Es un libro con alto contenido de doctrina, hermanitos, principalmente la doctrina de la salvación, la justificación, la fe. Y, hermanitos, salvación por fe sin obras es muy vasto en doctrina. Dios nos ayude, hermanitos, nos dé la sabiduría. Amén, hermanos amados.